Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos entonces a una nueva colaboración. Quiero mostrarles entonces hoy que tenemos una invitada muy especial. Ella es María Laura Carrasco, es mujer, es madre de 3 hijos. Ahorita nos contará un poquito cómo le va en ese aspecto. Ella es apasionada en temas de educación y de conscious discipline o disciplina consciente, que pues los que están aquí hace tiempo saben que es un modelo que también a mí me llama mucho la atención y a veces les comparto cositas. Es psicóloga educativa y tiene experiencia en trabajo con niños y adolescentes en temas de diversidad de capacidades e inclusión, pero pues quiero que sea ella quien se presente. Hola Laura, nuevamente gracias por estar acá con nosotros. Cuéntanos un poco más sobre ti, cómo eres a nivel personal, a nivel profesional, qué es eso que tú llamas Lau, mamá colibrí. Hola Gina, primero muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es hermoso poder ayudar, poder ayudarnos también entre profesionales y poder llegar a más familias. Bueno, sí, yo soy psicóloga educativa, soy mamá de 3 niños, Isabela, Diego y Paz, que son de 9, de 8 y de 6 años y creo que han sido mis mejores maestros y me imagino que seguirán siendo por el resto de nuestras vidas. También te puedo comentar que sí soy especialista en algo que se llama inclusión y aprendizaje sostenible, que es también un modelo que viene desde Australia, que pone énfasis en que todos somos diversos. No habla en sí de discapacidades, habla sobre las capacidades que los seres humanos tienen y ha sido un cambio fundamental en mi vida eso, ya que como psicóloga educativa tenía muy enraizado el tema de las discapacidades y ver la discapacidad y no la capacidad. Entonces ha sido muy lindo poder transitar por ese modelo. Y bueno, ya llevo desde el tiempo de la pandemia, llevo capacitándome en Conscious Discipline, ya llevo un año, justamente con Prisi, que tú también tuviste la posibilidad de conversar con ella. Y ha sido maravilloso, ha sido encontrarme con una respuesta muy clara de lo que quiero con mis hijos, de lo que quiero como ser humano y soy una apasionada a creer en el amor y que el amor realmente transforma. Y en Conscious Discipline encontré justamente esto, esta respuesta que siempre he tenido en mi corazón, o sea, un llamado tan fuerte que he tenido en mi corazón. Y bueno, del Lau Colibrí, pues te puedo contar que justamente nació de esto, de poder contar un poco, de a poquito, mi historia como mamá. Comencé a hacer homeschooling y quise dar a conocer cómo es un poco mi vivencia y empezar a trabajar temas de educación, porque creo definitivamente que la educación necesita dar un cambio radical. Em, y así nace la Mamá Colibrí. Ahorita, como te comentaba, está un poquito en stand-by porque el homeschooling ha sido fuerte de verdad. Entonces, el tiempo que me queda, pues, es muy cortito y lo dedico para la familia también. Entonces, eso te puedo contar, Gina, de un poquito de mí. Y para las familias que nos están viendo y no saben qué es eso de homeschooling, cuéntanos así rápidamente, digamos, por qué eso ahorita ocupa tu tiempo, eso qué tiene que ver con tus hijos y cómo lo llevas en casa. Porque pues es algo Claro, que muchos no aplican, entonces no conocen. claro, el homeschooling, nosotros tomamos esta decisión, es una educación completamente en casa. No tenemos a un colegio que nos respalde, porque eso a nivel mundial habían los colegios y los niños se sentaban en la pantalla, ¿verdad? En cambio, nosotros no, decidimos nosotros hacer nuestra propia planificación de clases, qué materias le vamos a dar, cómo les vamos a dar, y eso lo maneja la familia. Entonces, claro, nosotros tenemos un horario de despertar, un horario que vamos a hacer, trabajamos en base a temas, ahí pueden ver algunos. Estuvimos trabajando sobre las Islas Galápagos acá en Ecuador, entonces aprendieron todo lo que es biología, aprendieron lo que es sociales, conociendo su país y matemáticas, entonces todo en base a un tema específico.
empático. Y en este caso, la persona que guía a los niños estoy yo, y ahorita, desde hace un tiempo, tengo un super pro que me está ayudando para seguir este proceso. Entonces, más o menos eso. Ujú, Ah, ok, sí, igual digamos, qué bueno que sepamos de eso porque igual ahorita muchos se preocupan por las pantallas, entonces si digamos les gustaría que habláramos de este tema más adelante, cuéntenos acá abajo en los comentarios porque sí es algo que ujú, daría para otro espacio o varios. ujú. Sí. Entonces, si te parece, pues digamos, ya entrando un poco más en materia, como pueden ver, hoy vamos a hablar de empatía infantil y si bien de esto hablamos en meses anteriores aquí digamos, durante un mes completo, pienso que, digamos, es un tema del que vale la pena, digamos, siempre rescatar algunos aspectos y es que la empatía es uno de los pilares fundamentales de la inteligencia emocional, ¿sí? Digamos, ahorita, ahorita Laura nos dirá, digamos, qué opina, pero digamos, a nivel personal yo considero que los pilares más importantes son dos, uno la empatía y otro digamos, la asertividad y pues de ahí se desprenden muchas cosas que digamos, podemos ver en crianza respetuosa, llámese modelos como disciplina consciente, disciplina positiva y otro tipo, digamos, de metodologías, pero la clave ¿cuál es? Saber que tus hijos, sean niños, sean niñas, no pueden ser empáticos de la noche a la mañana. Si eso no es la pastillita de la empatía, se la toman hoy y ya desde mañana van a ser empáticos. Eso no existe, ¿sí? Digamos que ese tipo de recetas mágicas, fórmulas secretas, eso no existe. Muchas veces yo les he dicho que esto requiere tener en cuenta la etapa de desarrollo en la que están los hijos, ¿sí? Por eso es Ujú. que aprendemos juntos en estos espacios a conocer a sus hijos, de acuerdo a la etapa en la que estén. Y pues varios aspectos adicionales que están, digamos, asociados, entonces por eso es que vamos a hablar hoy de este tema con algunas herramientas que brinda Conscious Discipline, porque Laura y yo, digamos, somos unas apasionadas de este modelo, entonces pues chévere, digamos, profundizar de lo que vamos aprendiendo. Entonces, antes de darle paso a Laura, me gustaría hablarles de la importancia de esas relaciones sociales y es que estuve viendo en estos días un video en el que la doctora Becky Bailey hablaba de la empatía, que me parece muy poderoso, que igual aquí abajo se los comparto. Ella decía algo muy importante y es que cuando las cosas no sean como desean, aparece el conflicto, no solo en los niños, sino en uno como adulto, ¿no? Entonces, sino que ¿qué pasa en los niños? Digamos que a menor edad va a ser un conflicto más físico, es decir, va a haber más golpes, puede que rompa cosas, puede que muerda, ¿sí? Y va a ser menos verbal, básicamente porque ese desarrollo de ese cerebro, digamos que va poco a poco, ¿sí? Muchas veces yo les he dicho que digamos las zonas más inferiores son las que están, digamos, ya completas, pero el resto poco a poco se va desarrollando. Entonces, esto es clave básicamente por una razón, y es que el ser humano es social por naturaleza, y es algo que muchos nos dicen, muchos psicólogos lo dicen, y eso, digamos, no se discute, pero es bueno aclarar algo. Si bien eso es cierto, esto no significa que sepamos hacerlo desde pequeños perfectamente, ¿sí? Y pues ahorita Laura nos dirá su opinión, pero digamos que en realidad no es que, digamos, tu hijo vaya a tener X o Y problema porque muerde, porque grita, porque empuja, digamos, es propio de la etapa en la que está. Entonces, a propósito de esto, me gustaría, Laura, que nos cuentes como mamá, como psicóloga, tú digamos, ¿por qué consideras que son importantes esas relaciones sociales en la infancia? Realmente creo que es fundamental, o sea, yo creo que como tú comentabas anteriormente, todo el tema social es algo que tiene que ir desarrollándose con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo fundamental para nosotros, tanto los profesionales como los padres de familia? Es empezar a acompañar a estos niños en este desarrollo. Porque si no les entregamos las herramientas para poder ir resolviendo o ir buscando los métodos para poder desenvolverse mejor dentro de esta sociedad, pues el niño no, su adultez va a ser un poco más complicada y puede ser que también tenga muchos conflictos internos y no va a poder socializarse desde un
inicio, ¿no? Y va a ser mucho más difícil para el adulto, si no tuvo este acompañamiento de niño, poder tener una mejor relación con el resto. Entonces es súper importante todo esto del tema social, de las emociones, porque uno cree que las emociones solo es para que te sientas bien y estés feliz y ay, qué lindo. No, las emociones es increíble. La emoción te ayuda a aprender, la emoción te ayuda a desarrollarte en la vida. Las emociones y el control de las emociones le va a ayudar al adulto y al ser humano en general a desenvolverse de mejor manera en esta sociedad. Entonces creo que realmente es súper importante darle la validez que merece el tema de todo lo que es la parte social, las emociones y el control de las emociones en los niños y empezar con los niños a poder trabajar, si no después es cada vez más difícil. Y digamos, para ahí como para aclarar, como hay personas, digamos, que cuando uno habla de emociones, y pues lo hablaba hace unas semanas con Priscila, digamos, hablábamos que a veces piensan que controlar es simplemente, ay, no, tú no puedes sentir esto, no puedes sentir lo otro, tienes que estar feliz todo el tiempo, digamos, pues digamos, yo sé a lo que te refieres, pero cuando tú dices que, digamos, cumplir una función, las emociones dentro de las relaciones sociales y nos ayudan un poco en la parte del control, cuéntanos un poquito para los papás que nos ven, las mamás que nos ven, ahí digamos cómo podríamos ver eso reflejado en los niños. Claro, en el caso específico que estamos hablando ahorita de la empatía, es súper importante tener en cuenta que cuando nosotros como adultos ofrecemos esta habilidad social, generamos un montón de cosas en el niño, como por ejemplo, generamos el autocontrol, les enseñamos a autocontrolarse, también les enseñamos a su autoconciencia de quién soy yo, cómo soy, qué es lo que estoy sintiendo. También les enseñamos mucho al tema de entender la emoción, porque no sé si existe una confusión muy grande de qué es la emoción y qué es lo que siento. Muchas veces pasa que al enojo yo lo escondo con tristeza. Entonces, realmente estoy enojada, pero digo que estoy triste. Entonces, tenemos una confusión muy grande de lo que son nuestras emociones. Entonces, cuando yo entrego esta empatía y estas habilidades sociales, le enseño al niño a diferenciar cuál es su emoción que está teniendo en este momento. Y también le enseño a verbalizar esa emoción. Obviamente en un niño pequeño nos ayudamos mucho con esto de Conscious Discipline, que nos ayuda a que el niño pueda ir mirando cuáles son las emociones y él nos pueda ir enseñando cuál es la emoción que está sintiendo, ¿no? Entonces, eh, es fundamental el entender que estas habilidades sociales le ayudan al desarrollo del niño, le va a ayudar en la comunicación, a comprender que la relación con el otro es completamente basada en la comunicación y en la estima. No hablo de una manera muy romántica que yo me tengo que llevar con todos, no, yo hablo de ese respeto y ese verdadero significado del amor hacia el otro. Entonces, es mucho más grande el poder comprender estas habilidades sociales. No es solo para que se lleve bien con mis amiguitos o para que hable al público, para que la salude a la abuelita. Eh, Como yo siempre digo, nosotros no educamos para hoy, sino los estamos educando para el futuro. Y esto que estamos entregando ayuda a nuestros niños a poderse desenvolver después. Y digamos que importante lo que tú dices, porque sí, a veces pues a ti te habrá pasado y a mí me ha pasado que a veces hay familias que a uno le escriben, digamos, cosas muy románticas, creyendo que digamos, cuando uno le habla de empatía ya es el niño llevándose perfectamente con todo mundo, ¿no? Ni peleas, ni conflictos, ni nada. Reconoce las emociones del otro perfectamente y pues digamos que eso es muy, muy utópico y muy idealista para la realidad y tú que digamos tienes tres, lo sabes mucho más que yo. Entonces, esto va muy ligado a lo que quiero que hablemos ahora, Laura, y es el cerebro, digamos, y la empatía, que me parece Ujú. algo muy poderoso y es una de las razones por las que a mí Conscious Discipline, y estoy seguro que a ti también y a muchos nos encanta, y es que aterriza todo desde estudios basados en el cerebro, ¿no? Y es que
muchos creen que la empatía es algo que, digamos, en algún momento un psicólogo cualquiera, hace Ujú. muchos años se lo inventó, pero esto, digamos, nos demuestra que todo surge, digamos, en el cerebro, ¿sí? Hay ciertas estructuras, digamos, cerebrales que pues ahorita igual tú nos hablarás un poco más de eso, que están implicadas en la empatía y básicamente cuando no hay empatía o sin empatía, puede que ese sea una infancia que evidencia frustración, ¿cierto? Que evidencia enojo, entonces empuja, puede que rompa cosas, puede que muerda, puede que grite, ¿sí? Entonces comienza con las frases que no te quiero, eres fea, tonta, te golpea, te empuja, y sé que más de uno se ha identificado con esto porque es algo que muchos psicólogos llaman la nueva pataleta, ¿no? Porque ya es mucho más verbal y no solo física, sino ya ahora es las dos cosas, entonces poniéndose un poco, digamos, a la defensiva porque la doctora Becky Bailey dice que se activan los centros inferiores de ese cerebro donde pues básicamente yo les he dicho que puede que se den tres respuestas básicas, es lucha, que comienza a ponerse agresivo con el otro, sea otro niño, sea un adulto como mamá, sea el abuelo, ¿sí? Huida, que digamos salga corriendo, se meta abajo de la cama, se esconda, o que se paralice porque pues digamos que la situación le exige más de lo que es capaz de afrontar un poco. Entonces digamos que esto puede producir un resultado que pues digamos la doctora Becky Bailey dice y es que bueno, luego el adulto entonces puede que haga que el niño se sienta culpable, ¿no? Ay, pero mira que hiciste esto, mira que hiciste lo otro, pero ¿por qué hiciste esto? Y digamos que, ¿por qué le pegaste? ¿Por qué rompiste esto? Y digamos que es importante que sepamos que, primero, pues no es el momento para, ¿sí? Segundo, no es la forma. Y tercero, pues digamos que yo muchas veces les he dicho, y es algo que dice mucho en disciplina consentida, es ¿cuál es tu intención? ¿Hacer que se sienta mal o que aprenda? ¿Sí? Si yo quiero que Ujú. aprenda o que adquiera una habilidad nueva, como nos decía Laura, o que la fortalezca si ya la ha ido aprendiendo, ¿será que sirve de algo hacerlo sentir mal, hacerlo sentir culpable? El Ujú. reproche, aquí en Colombia se le dice un poco como la cantaleta, ¿sí? No, esa retaíla, pero ¿por qué no, para qué enfocarnos en el que hizo mal, más bien enfocarnos en qué sí, digamos, debe hacer o cómo sí lo puede hacer, ¿sí? Entonces, ya en la otra cara de la moneda, ¿cómo podría ser, digamos, con empatía? Que es algo que me parece muy bonito y es que permitan vivir de, digamos, sus emociones. Ujú. Y aquí también lo ven un poco romántico a veces, ¿no, Laura? Que creen que no, que digamos entonces que haga lo que quiera, cuando quiera, como quiera, y pues no es así, digamos, es servirle un poco de espejo para que vea, digamos, lo que yo veo que le está pasando. Si veo que está enojado, entonces decirle, te ves enojado, te ves frustrado, te ves triste, yo sé que es difícil para ti cuando tu hermano te quita el juguete, cuando no puedes ver el programa que a ti te gusta, porque tu hermano, digamos, cambió el canal, ¿sí? Digamos, describirle. Ujú. Pareces enojados, suenas triste, ¿sí? Digamos que es ponerle un poco como en palabras esa experiencia o esa vivencia emocional que está viviendo. Y me gustaría entonces, muy ligado a esto, Laura, que tú nos contaras ¿por qué es clave entonces entender ese cerebro infantil al hablar de empatía? Digamos, ¿qué tiene que ver el cerebro con todo esto? O si no tiene que ver, pues también dinos. No, claro, definitivamente todas las habilidades y las capacidades que tiene el ser humano se encuentran en el cerebro, ¿no es cierto? ¿Y por qué para los papás es tan importante comprender el cerebro? Esto no quiere decir que vamos a saber las partes perfectas de cada parte, no, sino entender ciertas características del cerebro para nosotros dar una respuesta más oportuna a nuestro hijo. En este caso, como tú comentabas, Conscious Discipline tiene un modelo, el modelo cerebral, que es basado completamente por estudios de años, de muchísimos años, que eso es lo más interesante y lo más bonito, porque realmente tiene una base científica que le da la fuerza que realmente tiene.
Entonces, para comentarte un poco, de una manera más gráfica, se dice que el cerebro es así, ¿no es cierto?, como nuestra palma de la mano. Entonces, esta primera parte es el tallo cerebral. Y el tallo cerebral es específicamente lo que es el estado de supervivencia. ¿Qué es ese estado de supervivencia que tú habías comentado antes? El que, por ejemplo, yo le voy a decir a mi hijo que no va a poder ir a la casa del amigo. Y este niño lo que va a responder es cómo, es pateándome, puede ser que se vaya a ir corriendo, huya, o se quede quietito y no sepa cómo responder. Entonces, esto es lo que, como es el cerebro más primitivo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que quiere esta parte de nuestro cerebro? Esta parte de nuestro cerebro quiere que nosotros nos sintamos realmente seguros. Entonces, si yo tengo el caso de un niño que está pasando, yo puedo mirar que está con estas actitudes, con estas conductas, es darle seguridad. Eh, ¿Cómo darle seguridad? No es el apachacharle y decirle, ay, pobrecito, no, sino el decirle cuando ya esté más calmado, sentarse con él, ponerse a la misma altura y decirle que lo que está sintiendo en este momento está bien, estar enojado está bien y que está en un lugar seguro y que él está seguro. Entonces, esto de aquí es un proceso, porque yo he vivido con mis hijos y puedo pasar es como todo un reaprendizaje, ¿no? Y de ahí tenemos eh, la parte de aquí que se le esconde, esta parte de aquí es el estado emocional, que se lo llama el sistema límbico. Entonces, este estado emocional es el mismo niño que no se fue a la casa del amigo, que empieza a decir, es la peor mamá, eres la peor mamá, te odio, yo soy el niño más feo y no voy a tener nunca amigos. Entonces es muy emocional, ¿no es cierto? Es completamente emocional. Y lo que el niño de aquí quiere es generar conexión con un adulto. Conexión. Y conexión no es sentarse a jugar carritos, sino realmente mirarse, no estar con el teléfono a la mano, porque realmente la tecnología es algo que nos ha secuestrado esta conexión Sí, muchísimo. así no. Y buscar momentos, perdón, Sí, no, que así no. buscar. Ni así, porque Exacto, sí, exacto, exacto. Y buscamos todo el tiempo, es fundamental buscar estos espacios de conexión. Y de aquí viene el estado, que es el estado de ejecutivo, que es aquí justamente en donde se encuentra la resolución de problemas, la empatía y todas esas habilidades que nos permite este momento, es como un momento, no sé si decirlo sublime, pero cuando estás en el mejor momento para aprender, para comunicarte y demás. Entonces, es aquí, en esta parte frontal, prefrontal, en donde se encuentra justamente la empatía. Pero si nuestro hijo se quedó en el pegar y no le ayudé a mi hijo a subir, es muy difícil que este pequeñín pueda ser empático, ¿no es cierto? Y aparte de todo esto que te comento, el cerebro del niño no es el único que funciona así, sino también nuestro cerebro. Entonces, para yo poder entregar esta empatía al niño y poder eh, comprender lo que él realmente está sintiendo, yo tengo que tener claro en qué estado estoy para poder llegar a esto. Si mi hijo viene y me dice, no, es que yo quiero ir, y mi respuesta es, te vas al cuarto, no estoy en un estado para demostrarle empatía. O le digo, uy, mi amor, pobrecito, no pasa nada, mi chiquitín. Tampoco le estoy dando empatía porque nuestro hijo se está sintiendo frustrado, se está sintiendo enojado ante esta situación y no estoy validando su emoción, sino solo le digo pobrecito y no, realmente no estoy aportándole. Entonces, básicamente funciona así nuestro cerebro y eh, justamente en la parte del medio tenemos un órgano que es el que hace que nuestro cerebro, como nuestra forma de pensar,
se vaya o abajo, se quede en lo emocional o justamente la supervivencia, o suba. Y esto solo se da, si llega a subir, solo se da cuando un adulto o otra persona realmente te ofrece una empatía real, cuando existe un realmente querer saber qué te pasa. Y es ahí cuando el niño después va a poder resolver el problema o aceptar mm, la norma que se le puso o cualquier otra actividad que el padre o la madre o el adulto haya decidido hacer y que a él le molestó. Y digamos, a propósito de eso que dices, me quedé pensando, a veces hay papás, hay mamás que le dicen a uno, listo, entonces yo, digamos, tengo que ser empático con mi hijo y ya, digamos, él poco a poco desarrollará esa habilidad. Y me gustaría saber, digamos, si te dijeran a ti eso, ¿será que, digamos, con la primera vez ya, digamos, que el papá le muestre todo eso ya es suficiente o tú qué pensarías si te hicieran a ti esa O pregunta? sea, te puedo contar en base a mi experiencia como mamá, más allá de psicóloga, yo comencé Conscious Discipline y yo dije, encontré el remedio para esta enfermedad, más o menos. Y no fue así. Pasó mucho tiempo en donde bombardeé, creo, a mis hijos con muchas herramientas y no lograba mirar en ellos lo que quería ver, ¿no es cierto? Entonces, con el tiempo y al seguir preparándome, me di cuenta que obviamente esto es una educación completamente diferente, es una crianza completamente diferente, en donde tengo muy claro que las habilidades y las capacidades de mis hijos y todo el tema del control de emociones, seguramente las van a tener totalmente desarrolladas a los 26 años. Entonces, no puedo yo obligarle a mi hijo a hacer cosas que su cerebro todavía no está preparado. Lo que sí, porque es importante tener en cuenta de que no es dejarle, ¿no es cierto? No es dejarle que haga lo que quiera y que te trate como quiera, no, es acompañarle en el proceso, realmente acompañar y validar sus emociones, o sea, todo el tiempo validar sus emociones. Sí, qué importante eso que nos dices porque, digamos, algo que me gusta mucho de Conscious Discipline y pues digamos tú lo estarás viendo en tu hogar conforme te vas formando en diferentes temas de ese modelo es que en realidad el cambio inicia en uno de adulto, ¿no? Y a Ujú. partir de ahí, digamos que cambia un poco, se va como desintoxicando y sanando esa interacción con el niño o la niña, entonces es algo que me parece muy poderoso. Y pues a Ujú. propósito de eso, digamos, conectándolo ya con el último aspecto que quiero que hablemos, que digamos la doctora Becky Bailey dice mucho y es pasar de tener el comportamiento a ofrecer empatía, ¿no? Entonces, básicamente, digamos, cuando ella dice de tener el comportamiento se refiere que llámese a los premios, llámese a los castigos, que digamos, no importa cuál de los dos digamos, se está implementando en casa, digamos, son las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Digamos que hace poco leí algo que pienso que es muy cierto y es que a los únicos a los que les sirve aplicar ese tipo de estrategias, entre comillas, es a los adultos, ¿sí? Porque, digamos, logras, digamos, tal vez llámese tener más tiempo, llámese que haga caso más rápido, pero de ahí a que impacte positivamente a largo plazo en la vida de tus hijos, digamos que no sucede. Sí, que de esto, pues digamos, es muy amplio para hablarlo ahorita, pero igual, digamos, les comparto aquí abajo un mini curso que hice hace poco con otra psicóloga, digamos, en temas de disciplina positiva, para que sepan por qué esas herramientas no son, digamos, tan recomendables y qué sí podemos usar. Entonces, digamos que algo que dice mucho la doctora Becky Bailey, que me parece muy bonito, es la idea es darle entonces a esa infancia el manejo, o como tú nos decías, el control de su propio malestar, ¿no? Entonces, Ujú. la idea no es cortar esas emociones que no las sienta, porque, ay, no, es muy incómodo que se enoje, que se ponga triste, que se frustre. No, digamos que todas las emociones, y ahorita Laura nos dirá su opinión, cumplen una función, ¿sí? Digamos, no en vano existe una estructura, digamos,
del cerebro, que pues ese sistema límbico, como lo llaman en disciplina consciente, ese estado emocional que se encarga de poco a poco que surjan o que nazcan esas emociones de acuerdo a cómo interpreto yo lo que percibo, ¿sí? Entonces, si no fuera, digamos, algo importante, pues no existiría esa estructura, ¿sí? Entonces, y no estaríamos acá. Entonces, digamos que la idea es que para que puedan decidir si van a cambiar, entonces esos niños de opinión no van a cambiar un poco sus acciones o su comportamiento, pero no porque hay chantaje de mi parte o hay manipulación o hay algún tipo, digamos, de maltrato, porque no es la idea, ¿sí? Digamos que me gustaría entonces, Laura, que tú nos cuentes, digamos, en tu doble rol, mamá, psicóloga, tú nos dirás desde qué lugar nos contestas. ¿Tú por qué consideras que a veces es tan difícil que podamos brindarle empatía a esa infancia para que ellos aprendan a ser empáticos con otros niños también o con otros adultos? ¿Tú qué opinas de eso? Definitivamente yo creo que es en la manera en que fuimos criados, la verdad. Nuestros papás tuvieron las mejores herramientas que pudieron tener y nos criaron de esa manera. Lamentablemente sí, nos criaron en base al miedo, al que si no comes te doy con la correa, o si tienes malas notas, eh, o si tienes buenas notas te doy un chupete. Entonces todo era en relación a eso. Claro, al pasar el tiempo, los científicos se dan cuenta que no es que seamos personas emocionalmente malas, pero tenemos como muchos huecos internos o muchas faltas, ¿no? Y muchas inseguridades debido a esto. Entonces, todos mis conductas las hago para satisfacer a un otro y no para satisfacer mi querer, lo que yo realmente quiero hacer. Y teniendo en cuenta de que lo primero es esto del amor y de la empatía hacia el otro. Entonces, yo no voy a hacer daño porque quiero a un otro, ¿no? Em, entonces sí, o sea, definitivamente ha sido muy duro sacar esto de nosotros, de esta crianza antigua. ¿Por qué? Porque justamente dentro de nuestro cerebro, tan mágico es nuestro cerebro, se dice en Conscious Discipline que tenemos como un disco en nuestro cerebro. Y este disco fue formado hasta más o menos los 3 4 años. Y fue como nuestros papás nos enseñaron y nos decían, si se te cae el vaso, es lo peor. Entonces tú así, cada vez que se te caía un vaso, te ponías a llorar. Y eso se va quedando en ti, se va quedando en ti, se va quedando en ti de una manera muy inconsciente. Y empiezas de una manera inconsciente a hacer lo mismo. Si mi hijo, con un ejemplo específico, si mi hijo o mi estudiante, em, no sé, hay una edad en donde se tropiezan mucho, entonces se tropieza, ¿y por qué te tropezaste? Y en mi cabeza tengo que el tropezarse es malo, el tropezarse es malo, el tropezarse es malo. Entonces, aquí viene justamente el poner en conciencia estos pensamientos y realmente entender que están basados solo en el juicio, en lo malo, en que, bueno, la niña que está limpia es la más estudiosa, o cosas así que nos metieron en este CD. Entonces, es fundamental para nosotros en la actualidad, que ya conocemos más cosas, poder ser conscientes de estos pensamientos para no transmitirlos a nuestros hijos, para no transmitirlos a nuestros pacientes, para que puedan mirarse ellos y resolver sus cosas de una manera mucho más autónoma y resiliente y empática. Y digamos qué importante eso que nos dices, porque pues ahorita, digamos, pensando un poco, a veces, digamos, no es tan fácil como yo ser consciente y ya, ¿no? Y digamos, quiero aprovechar para hacerles un llamado, y es que, pues primero, lo que les digo siempre, la idea es ver esto desde los ojos de la compasión, de la conciencia, no digamos de la culpa, porque igual todos los que somos adultos hoy, no importa en qué país estemos, no importa qué idioma hablemos, pues digamos, de una forma u otra fuimos tocados por este tipo de
de crianza un poco tradicional, digamos, que ya, digamos, está un poco mandado a recoger, les digo yo. Pero, digamos, es importante saber hasta qué punto puedo ir, ser consciente y cambiarlo yo y hasta qué punto tal vez me dejó ciertas heridas emocionales tan profundas que digamos, ese niño herido de ese momento, esa niña herida, de una forma u otra a veces se manifiesta en mí, llámese cómo trato a mis hijos, llámese cómo trato a una pareja, en diferentes Ujú, aspectos se puede demostrar, ¿sí? Entonces, ahí sería, digamos, bueno, importante considerar la opción de solicitar apoyo, digamos, de un psicólogo que te pueda, digamos, apoyar en este tema para sanar un poco esa niñez, digamos, interior y verlo un poco desde los ojos de la compasión y no desde el juicio, llámese a sí mismo o llámese a, digamos, a los adultos que de cierta forma era lo único que tenían para ese momento, como nos decía Laura. Y qué importante, digamos, eso que tú nos dices, porque básicamente nos demuestra que a veces cuando uno de adulto se dice, ay, no, digamos, por ujú, ejemplo, digamos, a veces yo me digo, ay, pero es que yo soy muy distraída, a veces, digamos, lo he ido ujú. cambiando, ahora me lo digo menos, pero en realidad, digamos, es algo con lo que, digamos, yo crecí, hasta qué punto, cuántas veces, por ejemplo, cuando era niña, eso me lo decían, y yo de cierta forma le digo ya a las familias, Laura, que uno como que se lo tatúa en ese cerebro y cree que sí o sí es siempre así. Entonces Gina, digamos, es una distraída todo el tiempo, ¿sí? Y resulta que pues, sí, en algunas cosas, pero no es que sea así, Ujú, ¿sí? Y eso cambia mucho la forma en la que uno, digamos, aprende a ver y aprende un poco a reconocer como su valor, su ujú. propia luz, ¿no? Entonces, qué importante eso que nos dices, porque pues en realidad le cambia a uno la forma de verse también a uno mismo, ¿no? Creo que lo que comentas es súper, súper importante y es justamente uno del proceso que hay dentro de Conscious Discipline y que para poder tener un cambio o poder también trabajar con tu hijo, es fundamental, como tú comentabas, a las familias tener compasión a sí mismos y saber que te vas a equivocar, o sea, te vas a volver a equivocar, pero está bien y estás, no es el fin de la situación, más bien estamos en un continuo aprendizaje y justamente es aquí donde entra mucho lo que en Conscious Discipline se llama el poder de la aceptación. Entonces, tener esta capacidad de aceptar, primero aceptarme a mí tal y como soy, y validarme, y también después llegar a aceptar la situación que está pasando al frente mío. Y se cree que este poder de la aceptación es solo decir, ah, sí, ya se portó mal, ya, bueno. No, es en el momento realmente poder decir, ok, ahorita no la estamos pasando bien. Así es el momento. Ahorita así es el momento y voy a respirar profundo y voy a intentar relajarme para poder así ayudar a mi hijo. Porque si yo no acepto lo que está pasando de corazón, nunca voy a poder darle o entrar en este estado en donde se encuentra la empatía y no voy a poder ayudar a mi hijo en lo que está viviendo en este momento. Entonces, súper importante eso y también el poder dejar a un lado estos juicios que tenemos, que nos dijeron lo que es malo y lo que es bueno, lo que es portarse bien y lo que es portarse mal, porque no es tan cierto, no es tan real esto. Entonces, y uno actúa en base a este juicio y no en lo que está realmente sucediendo, que es que nuestro hijo, capaz, nuestra pareja no está teniendo la habilidad para poder responder de una manera diferente. Entonces es fundamental el poder aceptar lo que está sucediendo. Y digamos, ahorita que dices eso, sé que muchas familias dirán, ok, entonces Laura se refiere a que al aceptar entonces tengo que ser permisivo. ¿Tú qué les dirías? Porque ahí a veces hay No, una confusión, ¿no? ujú. Es como muy difuso eso.
Claro, no se trata de ser permisivo. Bueno, les voy a contar un poquito cómo es el proceso para que ustedes lo puedan comprender de una mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, les voy a poner un ejemplo. De nuevo, a mi hijo, que no le di permiso para irse a la casa del amigo, y mi hijo viene y me empieza a patear y me dice que soy la peor mamá. ¿Cómo hago en ese momento? Entonces, lo que suele pasar es que reacciona sin pensar. Entonces, primero lo que debe de hacer el adulto es poder, como te decía, aceptar la situación. El poder de la respiración es increíble porque la respiración hace que toda esa ola que está pasando en tu cerebro se desconecte. Entonces, siempre se dice que es importante que el adulto, antes de reaccionar, pueda hacer una respiración o tres respiraciones profundas para poder buscar un poco esa calma y decirte, ok, en tu cabeza decirte, ok, estoy molesto, yo puedo con esto y relajarme para así poder entregar a mi hijo la empatía que él se merece. Y después de este proceso muy personal, hay algo en Conscious Discipline que se llama el DNA. El DNA comienza con decirle a mi hijo, ponerme a su altura y decirle a mi hijo, estoy viendo que tu boquita está así, y estoy viendo que tus ojitos están así, y estoy viendo que se te caen las lagrimitas. Eso quiere decir que tú estás triste, Juan, y estás triste porque te dije que no vamos a ir a la casa de tu amigo. Vamos a hablar con su mamá y vamos a intentar que el día de mañana podamos ir a la casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué estoy haciendo en ese momento? En ese momento estoy entendiendo que la molestia de mi hijo no es el que eres una mala madre o que me pateó. Lo que estoy entendiendo ahorita en este momento es que él está realmente triste porque no puede ir a la casa de su amigo. Y cuando uno mira cómo está su carita, él dice o siente, wow, y soy valioso porque mi mamá o mi papá me están viendo. Entonces, aquí entra todo el tema de la empatía, ¿no? Del ser empático con el niño y luego te vas dando cuenta que no es solo con el niño, sino es justo estaba pensando hoy día, yo decía, qué locura cuando uno va y dice, no sabes, realmente estoy triste y te dicen, tranquilo, ya va a pasar. Y tú, ¿qué? ¿Me dices eso? O sea, realmente me siento triste, ¿no? Y quiero que me escuches. Entonces, esto es todos estos poderes y todo esto que nos enseña Conscious Discipline es no solo para el niño, es fundamentalmente para el adulto, para que el niño se vea reflejado en este adulto y sepa cómo actuar después. Entonces, eso es súper importante y ese es como el proceso en donde yo puedo demostrar empatía al niño y le puedo enseñar sin palabras a ser empático. Le puedo enseñar la importancia del notar, del ver, lo importante que es para él, para mí el verlo y también el poder del amor. Entonces uno hace muchísimas cosas solo con este proceso, pero no es un proceso que se da del día de la mañana y a veces parece súper forzado, porque es como que las primeras veces te agachas y es como que, oye, te veo tu carita está así, entonces es algo que uno tiene que irlo practicando con el tiempo para que se lo pueda hacer mucho más fácil y también decirles a los papás que es fundamental que los niños tengan este sentido de seguridad y que todas las normas que pongan en casa sean basadas en la seguridad, en la seguridad, en la seguridad, porque es como el fundamento para que este niño pueda desarrollarse también de mejor manera o de una manera mucho más saludable, si se lo puede decir así. Digamos, sí es muy importante eso porque, pues a la hora de la verdad, digamos, a veces con modelos como Conscious Discipline o a veces también con disciplina positiva, creen que es que los niños hagan lo que quieran, cuando quieran, como quieran, donde quieran y pues, digamos, es bueno siempre recordar que no es así porque la idea es
reconocer un poco de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que está, qué es lo que Ujú. necesita, digamos, no necesita un juicio, no le sirve nada un juicio, no necesita un castigo, no le sirve nada un castigo, igual los premios no los necesita, no le sirven, sino digamos necesita más que vean en ese momento cómo están esas emociones y se pongan un poco en esos zapatos que a veces, digamos, no pueden ver, no porque no quieran, no porque quieran manipularme, que a veces sé que seguramente también habrás escuchado, sino porque en realidad, digamos, no sabe hacerlo. Y digamos, ¿quién mejor que mamá, que papá para orientarlo en eso, ¿no? Así es, Gina, realmente es fundamental decir eso. No es una educación o una crianza permisiva, porque tú vas a sentarte con tu hijo y le vas a comentar que el pegar no es una manera para demostrar el enojo y que comprenda que el pegar, en este caso, no es una manera, como te decía, amable y aparte lastima al otro y lastima a él mismo, no solo físicamente, sino en su corazón. Entonces, eso es también súper importante mencionar. Obviamente, en Conscious Discipline no existen los castigos como tales, porque el niño que tú lo mandas a a su cuarto a que piense, lo que más nos va a hacer es pensar en lo que sucedió. Y yo te digo, personalmente como mamá, sí, no, ya no vas a ver los videojuegos porque le trataste mal a la mamá. Y ellos no se enfocan en el comportamiento que deberían de mejorar, sino se enfocan en cuándo me van a dar a mí el video. Entonces, no se genera ninguna habilidad, no ayudaste a tu hijo en absolutamente nada. Y más bien buscan una manera de siempre quedar bien con la mamá solo por el videojuego y no porque realmente es algo que nace desde su corazón. Sí, digamos, es muy importante siempre recordar eso porque ya para, digamos, ir cerrando, me gustaría decirles que es bueno que recordemos que un niño, que una niña no puede, digamos, dar empatía si es una habilidad que no se le enseña en casa, ¿sí? Lo que hablábamos al inicio, no es que vendan las pastillitas de la empatía, se la toma hoy, tu hijo va a ser empático desde mañana, eso no existe, pero digamos, retomando un poco lo que nos decía Laura, no diciendo a ese niño que sea empático. Uno, porque eso es algo muy confuso para ellos por la edad en la que están. Dos, porque es mucho más sencillo que ellos lo vean, digamos, con ejemplos prácticos, concretos, reales, ¿sí? Cosas, digamos, que sean como mucho más tangibles para ellos, sino la idea es más ser yo empático con otros y a partir de ahí permitir que viva y maneje su propio malestar, pero que lo viva, no que no lo sienta, que son dos cosas muy distintas, o tampoco se refiere a que esté todo el tiempo feliz porque eso es un mito, los niños no están todo el tiempo felices, ¿sí? Y ahí digamos una recomendación así como final que quiero darles y es que de este y otros temas relacionados a crianza, salud mental, en mi canal de YouTube, digamos, ahí encuentran más información para que vean y se suscriban. Y no sé si Laura tengas algún mensaje así como para cerrar de todo este tema de la empatía infantil, que nos quieras decir a las familias, llámese que tengan un bebé, que ya digamos esté en las pataletas, que tenga ya digamos un poquito ah, más avanzada la edad de sus hijos. La verdad es que tengan muchísima paciencia eh, y no se rindan. No es fácil ser mamá, no es fácil ser papá y la pandemia tampoco ha ayudado mucho. Entonces, yo les puedo decir que sus hijos los aman incondicionalmente, les aman y que las conductas que ellos tienen es por una falta de una habilidad, que se tomen el tiempo para mirarlos, para escucharlos, para validarlos y poder generar estas conexiones que hoy hace tanta falta y que la infancia se va volando, vuela y que va a ser solo un momento y que todo, a veces todo es un caos, pero ya pasará, ya pasará. Sí, digamos, es una etapa, ¿no? Así es. Sí, así, Y así ahorita, también lo viví yo. Eso fue como un acelere. bueno, ¿En qué momento apenas. pasó? Sí, eso es muy cierto y qué bonito, digamos, para que no lo olvidemos, porque
todo va a pasar, ¿sí? Digamos que luego van a estar añorando, ay, que mi hijo ya no es niño, ya no es niña. Aprovechen al máximo esta etapa y ser pacientes y ahí poco a poco, digamos, cuando menos esperen ya, esa empatía poco a poco la irá adquiriendo con el tiempo, ¿sí? No les voy a decir cierto número de veces porque así no funciona, ¿sí? Entonces, gracias Laura nuevamente por estar aquí hoy con nosotros. Espero que sea el primer espacio de muchos aquí que nos puedas aportar. Y pues lo que yo les digo siempre, familias, recordemos que la idea es prevenir, no tener que lamentar. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad y seguimos aquí aprendiendo juntos. Bueno, un abrazo. Chao. Chao, Laura. Chao.